En muchas historias de terror, los hoteles juegan un papel esencial para crear sensaciones y espacios que nos dan miedo, ya que en estos sitios pasan muchas personas a diario y algunas veces suelen ocurrir hechos escalofriantes que dejan en estos lugares esa sensación de no estar solos. Lo cierto es que en muchos hoteles de todo el mundo se cuentan horribles historias de aparecidos, espíritus o fantasmas que más de uno los han asustado manifestándose a mitad de la noche, haciéndoles vivir la peor experiencia de su vida. En este episodio te cuento historias de terror ocurridas en hoteles. Bienvenidos a El Eco del Miedo. El hombre misterioso. Luego de varios años de esfuerzo en mi trabajo, decidí que merecía unas vacaciones, por lo cual había ahorrado toda mi vida para poder salir del país y conocer un nuevo lugar. Fue entonces cuando decidí que mi destino sería España, pues es un país rico en cultura gastronómica y tradición. Así que mientras organizaba los preparativos, traté de economizar lo más que pude y buscaba algún lugar donde quedarme que fuera económico. Pude encontrar el lugar perfecto que se ubicaba en el centro de la ciudad. Tenía una vista enorme y bellísima a las calles, así que sin lugar a dudas, reservé aquellos días a los cuales me quedaría. Fue entonces cuando, después de pagar, me dirigí al apartado de las opiniones, dudas y sugerencias. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que todas ellas eran negativas, pues mencionaban que se escuchaban ruidos extraños, presencias paranormales y un sinfín de comentarios de los cuales no estaba seguro si eran verdad o lo hacían solamente para evitar que este lugar tan barato no tuviera buena reputación. Sin importar lo que decían, decidí proseguir con los preparativos de mi viaje, así que, mientras pasaban los días, mi emoción era más grande, pues era la primera vez que salía del país. Realmente merecía estas vacaciones, eran un descanso que me había ganado. El último día, mientras preparaba mis maletas, tuve una pequeña corazonada. Algo dentro de mí me decía que no acudiera a ese lugar, pero yo lo relacioné con los nervios que sentía en ese momento. Al tomar mi vuelo y llegar a la habitación, comencé a sentir una vibra muy pesada, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir. Así que sin más dejé mi equipaje y salí a despejarme, pues me había quedado pensando en aquellas críticas sobre el lugar, pero eso no iba a ser motivo para arruinar mis vacaciones. Traté de dejar ese tema a un lado y seguir haciendo lo que realmente me correspondía: disfrutar. La primera noche en la habitación fue muy natural, pues quizás había tratado del cansancio que tenía del viaje y del recorrido. Me sentí agotado física y mentalmente para preguntarme si realmente había algo extraño ahí, así que lo dejé pasar por los primeros 2 días, pero todo cambió en el tercer día. Al momento de ducharme, escuché pasos en el cuarto, como si alguien estuviera entrando. Salí rápidamente del baño y con miedo me asomé. En ese momento lo primero que pensé era que alguien intentaba robarme mis pertenencias, pues yo era un simple visitante, así que era probable que sucediera. Pero al ver que no había nada, supuse que había sido producto de mi imaginación, o que al menos había confundido aquellos ruidos con una presencia humana. Cansado de recorrer aquellos bellos lugares de España, me recosté a lo ancho de la cama, puse música y comencé a mirar el techo. Pero de un momento a otro, la música se apagó al igual que las luces. Así que pensé por un instante que la luz se había ido, pero al intentar pararme no pude, pues sucedió aquello que muchos temen en esta vida: la parálisis de sueño, aquella que muchas personas conocen coloquialmente como que se te sube el muerto. Y aunque muchas veces la había presenciado, en ese momento me preocupé y entró el miedo en mí. Era la primera vez que me encontraba solo en un lugar que no conocía y, peor aún, que había tenido críticas negativas. Sentí las manecillas del reloj eternas. Pensaba que realmente nunca iba a despertar, o al menos volver a mi realidad. Así que después de varios intentos, en el fondo de mí pude escuchar como una voz susurraba mi nombre lento y agudamente. Esa voz nunca la había escuchado en mi vida, pues se trataba de un hombre, el cual me pedía que me retirara de ese lugar que le pertenecía. Después de varios intentos pude abrir los ojos y cuando desperté, ya había amanecido. Muerto de miedo salí de la habitación, me dirigí con el encargado del lugar y le comenté lo sucedido, a lo que él comenzó a reírse, pues había dicho que esto había sido producto de mi imaginación. Nunca nadie había tenido una queja de tal magnitud, pero en el fondo
Me miró tan asustado que me comentó que me daría un desayuno de cortesía para que yo siguiera disfrutando mi estancia y olvidar lo sucedido. En el desayuno me puse a analizar lo que había pasado la noche anterior. Quizá el hombre tenía razón y todo eso había sido producto de mi imaginación o del miedo que me había planteado yo mismo. Así que decidí darle una segunda oportunidad, pues al final del día no tenía otro lugar donde quedarme y tampoco tenía dinero para pagar otra habitación en algún otro lugar. Así que la noche siguiente volví al hotel. Traté de calmarme y me recosté nuevamente. Poco a poco comenzaba a conciliar el sueño, pero casi al momento de quedarme profundamente dormido, comencé nuevamente a escuchar aquella voz. Pero esta vez no decía mi nombre. Esta vez me pedía ayuda, pues al abrir los ojos pude ver frente a mí al hombre sentado. Era como si realmente estuviera ahí. Lo miré por un momento. Portaba un sombrero peculiar, usaba una camisa, unas botas grandes y su cabello era rizado. Se encontraba de espaldas, así que no pude mirar su rostro. En ese momento lo único que deseaba era gritar y pedir ayuda. Sentía como si estuviera dentro de una burbuja de la cual no iba a poder salir, así que me armé de valor y la única opción era enfrentar a aquel hombre. Probablemente se trataba de un alma perdida, así que le pregunté qué era lo que quería o si podía ayudarlo en algo. En ese momento, aquel espectro no dijo ni una sola palabra. Simplemente soltó un llanto que aún recuerdo y que siempre recordaré por toda mi vida, pues era tan fuerte y tan profundo que en lugar de conmoverme me causó un terror inmenso. Aquella alma perdida comenzó a hablar entre lágrimas, diciéndome que se encontraba encerrado entre esas 4 paredes y que en todos esos años ningún huésped había querido ayudarlo. Más bien se iban del lugar lo más pronto posible para nunca más volver, que después de tanto tiempo yo era la única persona que se había quedado ahí a escucharlo claramente. Mi ser interior quería salir corriendo como todos aquellos hombres y mujeres que lo hicieron anteriormente, pero no tenía la posibilidad económica para hacerlo, y también en el fondo quería saber qué era lo que realmente pasaba en ese lugar. Aquella alma perdida me confesó que había sido asesinado en ese cuarto, que hacía algunos años había quedado de ver a un hombre al cual le debía una cantidad grande de dinero, pero al no poder pagarle, aquel hombre le quitó la vida. Son los únicos momentos que recuerda. También me dijo que se sentía muy mal porque todo el mundo al verlo se asusta, que era como si se tratara de un fantasma y aunque esa era la verdad, aquel hombre aseguraba que todo esto había sido un sueño y que él seguía con vida. Claramente le dije que yo no podía ayudarlo, pues yo ni siquiera vivía en esa ciudad, que solo faltaba un día para irme y no porque huyera de él, sino porque no me correspondía estar en ese momento, ni en ese lugar. Pero le dije que haría lo posible para salvarlo. Fue entonces cuando pude conciliar el sueño y al día siguiente empaqué todo lo que tenía. A pesar de querer huir de ese lugar, algo dentro de mí me decía que debía ayudar a aquel siniestro hombre, que al principio me daba miedo, pero después llegué a sentir una compasión por él. Al bajar a recepción le conté al de seguridad todo lo que había sucedido, a lo que me respondió que era verdad y que respetaba mi valentía, pues muchas personas afirmaban haber visto a aquel hombre y salían huyendo. En ese instante el vigilante me dijo que no había nada más que hacer, que habían tratado de todo para alejar esa alma del lugar, pues lo que ellos realmente querían no era salvar a aquel hombre, sino salvaguardar a los huéspedes, ya que después de todos aquellos acontecimientos, nadie quería rentar esa habitación. Al entenderlo todo, no pude buscar una solución más que desear que algún día llegue a ese lugar una persona, la cual sea especializada para ayudar a buscarle el descanso eterno. Así que tomé mis maletas y me fui del lugar. Aún recuerdo que en el avión podía escuchar su voz pidiendo ayuda, rogándome que me quedara a salvarlo, pero esa situación no estaba en mis manos. Y aunque un par de meses después de ese viaje continué soñando con aquel espectro frente a mí, supe que quizás estaría siempre encerrado en ese lugar, pues nadie estaría dispuesto a ayudarlo y sinceramente nunca pensé en volver a rentar un lugar de ese tipo. Así que a partir de ese momento, siempre que alquilo una habitación, primero leo los comentarios antes de pagar.
Hotel de Disney. Luego de un largo análisis vacacional, uno de los sueños más grandes de mi hijo era visitar Disneylandia. Sin embargo, era una opción descartada desde el primer momento, pues la situación económica no nos podría brindar ese lujo, al igual que la situación de trámites y papeleos, pues era imposible viajar a otro país para visitar aquel lugar. Se acercaba el cumpleaños de mi hijo, mismo que se encontraba desanimado por la situación antes mencionada. No obstante, no podía dejar aquella situación en el olvido, pues era uno de sus más grandes sueños. Así que investigando en la web, supe de un hotel el cual era un centro atractivo de Disney. Se ubicaba dentro del país, específicamente en el puerto de Veracruz. Realmente no había investigado más al respecto, pues sin dudarlo decidí preparar las maletas de mi familia y así poder darle principalmente a mi hijo una de las mejores vacaciones y cumpleaños de su vida. La planeación comenzaba a salir a mi favor, pues todos los factores se me habían facilitado, tanto que me abstuve de volver a indagar por la web para saber más de este parque hotel de diversiones. Cabe resaltar que aquel viaje también me entusiasmaba, pues mi niña interior quería conocer el mundo de Disney a profundidad, sin saber que este viaje cambiaría mi vida. Al darle la sorpresa a mi hijo, pude observar su cara de ilusión, pues era tan solo un niño el cual anhelaba vivir ese momento. Entusiasmados tomamos el avión y partimos hacia el sur del estado. El viaje era algo largo, pero nos hacía mucha ilusión. Nunca habíamos pisado tierras veracruzanas, mismas que eran conocidas por su gran gastronomía y atractivos turísticos. Al llegar al lugar, no vimos mucho movimiento, lo cual era extraño para mí, pues generalmente en atractivos infantiles como estos, siempre hay un exceso de personas socializando. Nos acercamos al hotel, entramos a recepción y fue ahí cuando comencé a percatarme de lo que realmente sucedía, pues el personal era totalmente distinto a lo que me esperaba. No había ilusión, ni mucho menos una bienvenida de ensueño como en el verdadero Disney. Sin embargo, traté de tranquilizarme, principalmente por mi hijo, el cual se encontraba aún más confundido que yo. Los dos nos miramos fijamente y seguimos con el camino que nos esperaba. Era algo tan complicado de explicar, pues al ingresar a nuestra habitación y salir a recorrer el espacio, pudimos ver que aquel lugar se encontraba en pésimas condiciones. Realmente era un lugar abandonado y sin vida, lo cual no entendíamos por qué. En ese momento tomé mi computadora y comencé a investigar a profundidad. Vaya sorpresa me llevé al encontrar que aquel hotel y atractivo de Disney se había ido a la quiebra por cierta serie de accidentes ocurridos hace algunos meses, en donde una gran cantidad de niños habían perdido la vida. Mi mente se encontraba en shock, pues lo que pasó a ser un gran regalo e ilusión había sido un nuevo miedo desbloqueado en mi ser. Sin embargo, traté de controlar aquellos nervios por mi hijo, el cual seguía sin comprender lo que realmente estaba sucediendo. Aquel día estábamos tan cansados y desanimados que mi hijo prefirió descansar en la habitación a salir a recorrer el lugar. Fue ahí cuando aproveché y me escapé por un momento. Bajé a la recepción a fumarme un cigarro. Era un hábito que tenía siempre que me encontraba ansiosa o en algún problema, pues me ayudaba a calmarme. Al encontrarme ahí, una mujer de intendencia se acercó a mí y me advirtió que no era buena idea salir de noche, pues había situaciones un poco terroríficas que podría vivir. No obstante, supuse que solo lo había dicho para causar algún tipo de terror en mí. Caminando por los pasillos, comencé a observar las figuras de los personajes más emblemáticos de Disney, mismas que se encontraban en pésimas condiciones. Estaban muy descuidadas, sin color e inclusive algunas rotas. Mientras más caminaba, podía sentir una vibra muy fuerte y sobrenatural. Fue en ese momento donde pude ver la figura de una mujer vestida de amarillo, misma que me miraba fijamente y comenzaba a reírse. Por un momento pensé que era una broma del personal, pero pude observar que aquella mujer corría hacia el otro lado de una forma muy extraña. En ese momento sentí un terror profundo, un escalofrío que recorría todo mi cuerpo, así que subí rápidamente a mi habitación sin comprender qué era lo que estaba sucediendo. Al tratar de dormir, comenzó a dificultarse mi sueño, pues me esforzaba por conciliarlo, pero era casi imposible. No podía borrar de mi cabeza el rostro y peculiaridad de aquella mujer que había visto horas antes. Por la mañana, al buscar qué desayunar, decidí arriesgarme y preguntar al personal lo sucedido, y aunque solo se miraban entre ellos, claramente querían negarse a contarme la verdad.
No obstante, un hombre se apiadó de aquel miedo que sentía y comenzó a contar aquella historia que me impactaría por completo. Lo que se esperaba que fuera un sitio divertido y relajado para disfrutar con la familia, se convirtió en un escenario terrorífico donde ocurren sucesos paranormales que lograron ahuyentar a muchos visitantes, dijo el hombre. En ese momento, con dudas y una clase de pavor, seguí cuestionando al hombre, mismo que aseguraba que estos sucesos que tantos hablaban eran reales. Comentó que años atrás, antes de ser un hotel, fue el panteón municipal, por lo que al comenzar las construcciones tuvieron que sacar los restos de las tumbas y realizar una convocatoria para que las personas fueran a reclamar a sus familiares. En aquel momento comencé a relatarle lo que había visto la noche anterior, pues había sido un suceso tan real que marcó mi vida por completo. El sujeto con firmeza mencionó que entre las múltiples leyendas que se cuentan de ese lugar se habla de la estatua de Blancanieves. Se dice que en las noches cobra vida, se mueve e incluso cambia de lugar. No obstante, había otra leyenda más cuerda, pues se trataba del caso de una señora vestida de Blancanieves, que ella había vivido en el castillo del parque. Esta señora habría sufrido un colapso por perder a su hija en una de las albercas. El hombre mencionó haberla visto en múltiples ocasiones, pero se abstenía de acercarse o inclusive mirarla, pues sabía que se trataba de una persona sin identidad. En ese momento lo único que deseaba era tomar mis maletas e irme. Sin embargo, el hombre continuaba relatando aquellas anécdotas. Por temporadas en el estacionamiento del hotel se podía disfrutar de la llegada de la feria con juegos mecánicos, hasta que una niña murió en uno de ellos por culpa de una falla mecánica. Después de este terrible accidente, visitantes y trabajadores juraban haber visto al fantasma de la niña, y cuando ya no había nadie, el staff escuchaba risitas, llantos y voces de pequeños. En aquel instante le pregunté por qué seguía laborando en aquel lugar si tenía tantas historias de terror, a lo que él me respondió con la voz entrecortada que su pequeña había sido víctima de aquellos sucesos, pues hace aproximadamente 10 años ella había fallecido dentro de una de las albercas de aquel hotel. Cuando las personas decidían ir a disfrutar de un día soleado en las albercas y toboganes del parque, se dice que en repetidas ocasiones los visitantes sentían cómo les jalaban los pies hacia el fondo. Un día 2 niños estuvieron a punto de ahogarse en las albercas de Reino Mágico que no medían ni 1 metro de profundidad. Ellos juraban que algo los jalaba y no los dejaban salir. Sin embargo, mi hija fue una de las pocas víctimas que terminó ahogada en la profundidad de aquella alberca. Realmente yo no podía entender lo que estaba sucediendo, pero tampoco podía descartar aquellas historias que el hombre me estaba comentando. En aquel instante agradecí el tiempo que se había tomado el sujeto en relatar la verdadera identidad del hotel. Me dirigí hacia mi habitación para tomar mis maletas e irme, pero fue ahí cuando empezó mi verdadero terror. No encontraba a mi hijo por ningún lado. Era como si alguien se lo hubiera llevado o simplemente hubiera desaparecido. Tenía aquel presentimiento de madre y entre no perder la cordura o preocuparme, sabía que debía hacer algo al respecto después de todo lo que me habían contado. Traté de guardar la calma y esperar unos minutos para que mi hijo volviera. Quizá estaba exagerando y él simplemente estaba caminando cerca del hotel, pero mientras más pasaban las horas, no podía evitar enloquecer. Mi hijo era tan solo un niño, el cual no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. No podía creer la magnitud de las cosas. Sin duda alguna estaba dispuesta a hacer todo para salvar la vida de mi hijo. Él no podía ser víctima más de aquel maldito lugar. Desesperada fui a recepción y reporté la desaparición de mi pequeño. Claramente el personal se notaba preocupado y comenzamos la búsqueda. Acudí también a las autoridades, pero no podían proceder automáticamente, pues el tiempo de búsqueda comienza después de pasar 48 horas. Claramente yo no era capaz de soportar tantas horas sin saber de mi hijo, así que inmediatamente comencé a buscar por cada rincón del lugar. Todo parecía un sueño. No podía creer que un plan tan importante y supuestamente divertido se convirtiera en una catástrofe de esa magnitud. Lo peor era que no había rastro de mi hijo. Mientras pasaban las horas, mi paciencia se iba consumiendo al igual que mi cordura. Sentía que poco a poco enloquecía. Fue cuando se me ocurrió meterme a las albercas. Fue ahí donde viví el peor terror y escenario de mi vida, pues sentía como si la corriente quisiera arrastrarme al punto de ahogarme. Fue una de las peores realidades de mi vida, pues en aquel momento hasta yo misma me desconocía. En medio de la desesperación, las cosas resultaban preocupantes para mí.
pues mi hijo no aparecía y cada vez los espíritus se hacían más presentes en mí. Era como si aquella desaparición llamara a los demonios, mismos que se apoderaban de mi ser cada vez más, sin tener rastro de mi hijo. Se hizo de noche y muchas de las personas que en ese momento me ayudaban con la búsqueda prefirieron dejarme sola, pues ninguno era capaz de arriesgarse a recorrer el hotel por la noche. Sin importar las consecuencias de aquella oscuridad, proseguí mi búsqueda con lágrimas en los ojos. Realmente no entendía lo que pasaba con mi vida. Era sin duda alguna el peor episodio de mi vida. Lo único que deseaba era encontrar a mi hijo y poder largarme de ese lugar. Parecía que todo mi esfuerzo no valía la pena. La noche cada vez era más lenta. Al voltear por todos lados, pude ver una sombra peculiar, idéntica a la de un infante. Por un momento pensé que era mi hijo, pero al correr hacia él, pude ver cómo una estatua se movía. Esta era una estatua de uno de los 7 enanos de Blancanieves. Intenté gritar muy fuerte, pero nadie me escuchó. Mi hijo oficialmente había desaparecido. Lo único que me acompañaba eran aquellas almas de los niños víctimas fallecidas en el tiempo que llevaba el hotel. Así que pensando en aquellas situaciones, supe que mi última opción era invocar a aquellas almas para que me devolvieran a mi hijo, pues ya no me importaba perder la vida con tal de salvar el alma de aquella inocente criatura. Al día siguiente continuamos la búsqueda, ahora con personal capacitado, quienes buscaron entre todos los escombros, pero no encontraron rastro alguno. Inclusive se usaron perros rescatistas, quienes tienen un gran olfato. No obstante, no pudimos encontrar a mi hijo. Claramente mi esperanza de encontrarlo con vida disminuía. Los días se volvían eternos. Mis ojeras se hacían más notorias y mis familiares, al saber lo sucedido, acudieron al lugar, preocupados por mí y por mi hijo. Rápidamente me ayudaron en la búsqueda. Fue así cuando pasaron los días, semanas y meses, mismos que me estaban consumiendo en carne propia. Después de varios días, entre sueños, pude escuchar la voz pidiendo ayuda. Traté de esforzarme en saber dónde se encontraba, así que después de analizar el lugar, sabía que había un espacio en el cual no se buscó: el sótano. Al despertar, rápidamente corrí hacia el sótano, donde se encontraban varias figuras en calidad de restauración, así que empecé a inspeccionar todo el lugar. Estaba tan oscuro que tuve que ir por una lámpara, pues había de todo escondido en ese sótano. Fue cuando pude percibir un olor a descomposición dentro del lugar, así que me guié por mi instinto de madre, y fue entonces cuando en medio de varias figuras de caricatura se encontraba el cuerpo de mi hijo. Efectivamente había sucedido lo que me temía. Con lágrimas y dolor en los ojos pude ver su pequeño cuerpo en estado de descomposición, mismo que al parecer tenía en ese lugar desde que desapareció. Realmente no podía entender lo sucedido. Las cosas habían salido de control y mi vida en aquel momento ya no tenía sentido. Aquel hotel maldito se había llevado mi paz y a mi hijo. Ya nada tenía sentido en mi vida. Si tan solo hubiera analizado la situación antes de comprar los vuelos e insistir en aquel regalo de cumpleaños, las cosas no hubieran sucedido de esta manera. Realmente estaba arrepentida. Deseaba volver el tiempo atrás, y aunque después de lo sucedido metí una demanda al hotel, él siguió laborando normalmente. Aquellos rumores se habían hecho presentes en cuanto a los espíritus que se aparecían. Por un momento sabía que mi hijo era una de aquellas almas en pena las cuales buscaban el descanso eterno. Sin duda alguna, aquel suceso me había marcado por completo, y después de un profundo análisis, comencé a preocuparme. ¿Cuál había sido la causa real de su fallecimiento? O peor aún, la realidad de las cosas, pues su desaparición había ocurrido de un momento a otro sin esperarlo. Nunca logré comprender la historia de aquel hotel, ni por qué surgían este tipo de apariciones. Lo único que sé en estos momentos es que necesito salir de este centro psiquiátrico donde mi familia me encerró, pues aún siento la necesidad de volver a ese hotel. Solo las personas más cercanas a mí conocen mi historia, aquella que marcó mi vida y la de mi memoria. Aunque nunca volví a ese hotel, siempre deseé poder ver a mi hijo tan feliz y lleno de vida. No obstante, cada noche sueño con la sombra de aquella mujer vestida de Blancanieves, riéndose por todos los pasillos, y de atrás de ella sus 7 enanos, mismos que van llorando, pues resulta ser las víctimas de aquellos sucesos paranormales que se vivieron en ese lugar. No sé qué pasó exactamente con mi hijo. Lo único de lo que estoy segura es que algún día volveré a ese hotel y tomaré venganza de los culpables de su trágica muerte.
Hotel embrujado. Estudié en un colegio femenino de monjas porque vengo de una familia muy creyente. Recuerdo que al concluir la secundaria, hacían un viaje de 3 noches para todas las que pasábamos al siguiente ciclo escolar. El lugar siempre era el mismo, un hotel que antiguamente había sido un convento colonial y queda junto a un edificio que en esa época era el nuevo convento perteneciente a la misma orden de mi colegio. Nos organizaron de a 2 para compartir las habitaciones. Yo me quedé con Sofía, quien era mi mejor amiga en ese tiempo y con quien aún sigo teniendo contacto. La habitación estaba en el primer piso. Al entrar en la parte izquierda estaba el baño y en la parte derecha estaban las 2 camas, separadas por una mesa de noche. Tenía 2 ventanas, una estaba junto a la cama en la que yo dormiría y daba hacia el interior del hotel. Se podía ver la fuente del patio desde ahí. Y la otra ventana estaba junto a la otra cama y daba hacia un muro interior del lugar. Recuerdo que la primera noche cuando me acosté, me asomé por la ventana que daba hacia el interior del hotel y vi a una mujer junto a la fuente. Tenía una bata azul. Recuerdo que estaba haciendo bastante frío y me pregunté si la mujer no era consciente de ello. Sin embargo, no le di importancia y me acosté a dormir. Pasadas un par de horas, un ruido me despertó. Alguien había tocado la puerta de la habitación. Pude escuchar cómo corrían para golpear en las otras habitaciones. Parecían un par de niños jugando. Me dieron un buen susto, pero no despertaron a Sofía. Parecía tener el sueño mucho más profundo que el mío. Lo peor fue que cuando ya estaba consiguiendo dormir de nuevo, volvieron a pasar, pero esta vez golpearon la ventana. Me dio tanto coraje que quise asomarme para gritarles, pero ya se habían ido. Eran muy rápidos para mí, o eso era lo que yo pensaba. Al día siguiente le pregunté a mi compañera de habitación si había escuchado algo, pero me dijo que tenía el sueño muy profundo y que además antes de acostarse había sentido un poco de náuseas y se tomó un medicamento que le había ayudado a dormir. Pero me comentó que en la madrugada la había despertado yo al entrar y salir del baño. Le dije que no me había levantado en la madrugada y aunque en un inicio ella me juró que había escuchado a alguien abrir y cerrar la puerta, pensó que tal vez había sido solo un sueño. Pasamos el día en las actividades que estaban previstas para el viaje, visitar museos, iglesias, entre otros sitios representativos. Al anochecer durante la cena, nos sentamos con 2 de nuestras compañeras quienes nos contaron que la noche anterior habían escuchado ruidos extraños. Según ellas, las habían asustado. Habían escuchado golpes y pasos. Yo las tranquilicé contándoles que unos niños pequeños habían estado jugando y golpeando en todas las puertas y ventanas. Al final creo que se calmaron. Una de ellas me dijo que no había podido descansar, ya que era la primera noche en la que dormía en un lugar desconocido. Supongo que era algo común porque debo admitir que tampoco pasé una buena noche. Sin embargo, hablé con una de las profesoras que nos acompañaba en el viaje y fuimos a hablar con la persona encargada de la recepción. Ella le dijo a la encargada que unos niños pequeños habían estado jugando la noche anterior. La encargada miró un poco extrañada y empezó a buscar en el sistema, para luego decirle que no había niños hospedados en ese momento. Nos preguntó si tal vez alguna de nuestras compañeras nos había jugado alguna broma, pero en ese momento le aseguré que había escuchado a unos niños pequeños riendo y corriendo mientras golpeaban las puertas. La encargada dijo que volvería a revisar y se aseguraría de que eso no volviera a pasar, pero la verdad me dio la impresión de que estaba ocultando algo. Ya por la noche antes de dormir, al igual que la noche anterior, volví a ver a la mujer junto a la fuente. Empecé a pensar que era parte de su rutina salir al frío que hacía a esa hora. Estaba por dormirme cuando escuché a los niños correr por el pasillo. Estaban tocando las puertas de las habitaciones, pero justo antes de que llegaran a la nuestra, me levanté. Quería sorprenderlos, así que abrí rápidamente la puerta, pero no había nadie. Noté que Sofía me estaba viendo con cara de preocupación. Esta vez sí había escuchado los ruidos, pero para tranquilizarlos, me dijo que seguramente se habían escondido. No me pareció muy lógico, pero la verdad no quería pensar que algo fuera de lo normal estaba sucediendo, así que me acosté de nuevo. No podía dejar de pensar en cómo esos niños habían podido esconderse tan rápido. Entonces en ese momento tocaron la ventana, pero esta vez no era la que estaba junto a mi cama, era la ventana que estaba junto a la cama de Sofía, y esa daba hacia un muro. No creo que fuera posible que hubiese alguien entre ese muro y la ventana. Me quedé paralizada. Sofía movió la cortina para ver si había alguien allí, pero no había nada.
Nos quedamos en silencio por un momento, entonces unos golpes sonaron de nuevo, pero esta vez sobre la mesa de noche que separaba las dos camas. Sofía me preguntó si había sido yo, a lo que respondí que no. Otra vez nos quedamos en silencio, pero los golpes sonaron de nuevo. Sentí un escalofrío, gritamos y entonces salté a la cama de mi compañera. Estábamos aterradas. Los golpes empezaron a sonar debajo de la cama, en la cabecera, en la puerta del baño. Yo tenía las manos de Sofía agarradas, así que no era ella. Había alguien más ahí. Se escuchaba como si abrieran los cajones del armario. Empezamos a rezar y entonces de alguna manera saqué el valor para estirarme y alcanzar el interruptor de luz. La encendí y los ruidos pararon. Todo estaba normal. Los cajones no estaban abiertos. No había nadie más en la habitación aparte de nosotras. Incluso revisamos debajo de las camas, pero nada. Recuerdo que pensé que por todo el ruido y nuestros gritos, alguien vendría a ver qué estaba pasando, o al menos a quejarse para que los dejáramos descansar, pero nadie llegó. Ese día dejamos la luz encendida e intentamos dormir así. Al día siguiente, cuando le contamos a nuestras compañeras lo que había pasado, dijeron que ellas no nos habían escuchado. Me parecía increíble, pues su habitación estaba junto a la nuestra. Era como si los ruidos y los gritos no se hubiesen escuchado en ningún otro lugar del hotel. Luego nos mencionaron a la señora que se paraba a la mitad de la noche junto a la fuente. Ellas creían que era una bruja o un espíritu. Debo admitir que en ese momento nos causó un poco de gracia. Era incluso emocionante estar en un hotel donde asustaban, pero al llegar la noche confieso que ya no me pareció tan divertido. Otra vez vi a la mujer de la bata azul junto a la fuente. Le dije a Sofía que estaba ahí. Ella se asomó para verla. Nos quedamos observándola por un momento. Entonces golpearon la puerta de la habitación. Eran nuestras compañeras de la habitación de al lado. Nos dijeron que ya era nuestra última noche, que fuéramos a hablar con la mujer de la bata. Al principio no me pareció muy buena idea, pero la verdad es que tenía mucha curiosidad. Y después de todo, solo habíamos escuchado ruidos, pero nada realmente malo nos había pasado. Salimos y nos acercamos a la mujer. Ella ni se inmutó cuando nos acercamos, así que decidí hablarle. Cuando se volteó, pude notar que era una mujer muy joven. No debía tener ni 30 años. Lo primero que se me ocurrió fue preguntarle si no tenía frío. Ella solo sonrió y dijo que ese era el clima que le gustaba, que no soportaba el calor. Nos preguntó cuánto tiempo nos quedaríamos, a lo que le contestamos que esa era nuestra última noche. Debíamos regresar a la ciudad en la mañana. Nos contó que una vez al año, ella y su esposo iban a ese lugar a pasar unos días, pues le recordaban mucho a su hijo menor que había fallecido hacía más de 3 años. Dijo que tenía 2 hijos mayores, pero no los veía muy seguido, puesto que vivían en otro país. La mujer era un poco extraña. Hablaba con una tranquilidad que no me parecía muy acorde a esa anécdota tan triste que nos estaba contando. Pero supongo que no todos llevamos la pérdida de un ser querido de la misma manera. Mientras conversábamos, de un momento a otro la mujer se detuvo y miró a Sofía. Se acercó a ella y le pidió que no tuviera miedo. Entonces noté que Sofía la estaba viendo mientras intentaba disimular que estaba asustada. La mujer la tomó por el brazo y le susurró algo al oído. No pude escuchar qué fue lo que le dijo, pero Sofía le agradeció y se despidió de ella. Nosotras nos quedamos sin entender qué estaba pasando. Nos despedimos de la mujer y cada una se fue a su habitación. Al entrar, le pregunté a Sofía qué había pasado. Ella me explicó que al principio el rostro de la mujer la había impresionado. Me dijo que nunca antes había visto a alguien con el rostro quemado. No supe qué decir. Era como si no hubiéramos hablado con la misma persona. Le pregunté qué era lo que le había dicho al oído. Me contó algo que en ese momento ninguna de las dos entendimos. Al parecer la señora le había dicho que no tenía de qué preocuparse, pues los gemelos iban a estar bien. Esto no parecía tener sentido, pero la razón por la que recordé esta historia después de tantos años es porque hace un par de meses Sofía me contó que va a tener gemelos, pero que el médico dice que es un embarazo de alto riesgo. Bien amigos, hasta aquí llegamos con las historias del día de hoy. ¿Qué les pareció este episodio? ¿Les ha sucedido algo paranormal en algún hotel? Mándanos tu relato, te dejo el correo en la descripción. Nos escuchamos pronto con más relatos e historias paranormales. Y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.